La historia comienza en la densa oscuridad de la noche en Alepo, Siria. Un equipo de fuerzas especiales de los SEALs de la Marina de los Estados Unidos, liderado por el jefe de operaciones John Kelly, avanza sigilosamente a través de una ciudad en ruinas. El equipo emerge con violencia dentro de una instalación industrial, se mueven en una perfecta y milimétrica formación táctica, eliminando a las patrullas enemigas con ráfagas silenciadas que no dejan margen de reacción. Al llegar a la habitación principal, los soldados irrumpen con velocidad y precisión, neutralizando a los guardias en cuestión de segundos y asegurando al rehén herido. Sin embargo, la verdadera tensión estalla al registrar los cuerpos de los enemigos caídos. John nota algo extraño. El equipamiento no coincide con las milicias del ejército sirio, acaban de descubrir que han eliminado a miembros del ejército ruso. La extracción se complica de inmediato cuando un solitario soldado lo sorprende en un pasillo. Un enorme agujero se abre en el suelo, mientras John revisa el área, se topa con el cuerpo sin vida de uno de sus hombres. Al mirar hacia el nivel inferior, descubre que Greer ha caído y se encuentra atrapada en el piso de abajo. El agente de la CIA le aclara firmemente que la prioridad absoluta es proteger al rehén y dirigirse de inmediato al punto de extracción. Sin embargo, John se niega a abandonar a un miembro de su unidad. Abriéndose paso entre una intensa lluvia de disparos, Greer y John confirman una alarmante sospecha. El edificio no es un simple piso franco de insurgentes, sino un depósito de armas del ejército ruso. Con los primeros obstáculos eliminados, continúan avanzando con extrema cautela por los pasillos industriales en busca de una salida. Luego de liberar el camino por completo con movimientos rápidos y tácticos, logran salir al exterior del complejo, donde el helicóptero de rescate ya los espera con los motores encendidos. Una vez a salvo, John confronta duramente a Ritter, exigiéndole explicaciones por haberles ocultado que se enfrentaban a militares rusos y no a simples mercenarios. Un error de inteligencia que le costó la vida a uno de sus hombres. Pero el agente de la CIA se limita a sonreír y se comunica de inmediato con la base militar para transmitir las coordenadas del complejo, ordenando un ataque aéreo inmediato que reduce el lugar a cenizas. 3 meses más tarde, tras haber regresado de su servicio, tanto John como todo el equipo que estuvo en Siria descansan con la tranquilidad de estar en casa. Las consecuencias de aquella misión en Oriente Medio no tardan en aparecer. Rowdy es el primero en caer, pero no el último. Mientras el caos se desata en las calles, John descansa en su hogar junto a su esposa Pam, quien se encuentra en la etapa final de su embarazo. Incapaz de conciliar el sueño debido al insomnio y a los fantasmas que arrastra de la guerra, John se recuesta en el sofá para escuchar algo de música y relajar la mente. Sin embargo, la paz dura poco. En el exterior, protegidos por las sombras de la noche, un grupo comando fuertemente armado rodea la propiedad. De pronto, la casa se queda completamente a oscuras. Al notar el corte de energía, el instinto militar de John se activa de inmediato, alertándolo de que algo anda muy mal. Tras el letal ataque contra Pam, la frialdad de los intrusos revela que no se trata de un robo común. Uno de los asaltantes suelta su arma de manera deliberada, y en un acto que parece fríamente planeado, recibe un disparo de su propio compañero. John neutraliza al primer intruso que se cruza en la escalera y avanza por la casa a oscuras, deshaciéndose hábilmente de cada amenaza que sale a su paso. Ambos caen gravemente heridos, iniciando una agónica carrera por alcanzar sus respectivas armas. El intruso logra tomar la suya primero, pero al jalar el gatillo descubre que se ha quedado sin munición, por lo que decide dar media vuelta y huir del lugar. Gravemente herido y con las fuerzas al límite, John se arrastra por el pasillo guiado únicamente por la desesperación de encontrar a su esposa, sin imaginar el trágico escenario que le espera. Tras desvanecerse a los pies del cuerpo de Pam, es trasladado de urgencia al hospital en estado crítico. Mientras tanto, en las oficinas del Pentágono, el agente Ritter informa formalmente al resto de la agencia que 3 miembros de la Unidad de Operaciones Especiales han sido ejecutados en las últimas 24 horas, y que el resto de los supervivientes ya se encuentran bajo la estricta custodia del FBI. Ante la mirada atenta y analítica de Greer, el agente de la CIA revela ante el comité que no descarta ningún escenario posible debido a la naturaleza de las misiones que los SEALs realizan en el extranjero.
Tras confrontarlo en el pasillo y reprocharle que intente manchar el honor de sus soldados acusándolos de corruptos, Greer le exige la verdad detrás de la cacería. Sin embargo, Ritter mantiene su postura fría y evasiva, asegurando que no tiene idea de lo que está hablando. Días más tarde, en la fría habitación del hospital, John finalmente recobra el conocimiento. Aturdido y conectado a las máquinas, su primera y desesperada pregunta es sobre el destino de su hijo nonato. Con el dolor reflejado en el rostro, Greer se ve obligada a revelarle la peor de las verdades. Mientras ella intenta explicarle que las agencias aún no logran identificar formalmente a los agresores, John le revela un detalle crucial de la noche del ataque. Uno de los intrusos ya estaba muerto antes de que él pudiera actuar y un último hombre logró escapar con vida. Greer mantiene su postura profesional y le advierte firmemente que, incluso si tuviera esa identidad en su poder, las reglas del juego le impiden entregársela. Mientras John comienza su dolorosa etapa de recuperación física, Greer es citada de urgencia por el secretario de Defensa para una reunión de alto nivel con Ritter. En el frío despacho, el agente de la CIA despliega sobre la mesa los resultados de la investigación oficial sobre el ataque a los SEALs. Los datos son devastadores. Los hombres que John eliminó en su propia casa no eran criminales comunes, tenían vínculos directos con el Servicio de Seguridad y Contrainteligencia de Rusia. A pesar de la gravedad de un ataque extranjero ejecutado en suelo estadounidense, la respuesta de la CIA es una bofetada de realismo político. El caso se cierra formalmente. Para los altos mandos, las cuentas están saldadas tras la misión que el equipo de John llevó a cabo en Siria. Con el peso de esta verdad a cuestas, Greer se traslada al hospital para comunicarle las malas noticias a John. Sin embargo, no llega con las manos vacías. Desafiando las órdenes de sus superiores, le entrega de forma clandestina el informe clasificado de la CIA con los nombres, rostros y todos los datos recabados de la célula que destruyó su vida. Al preguntar por el paradero del cuarto atacante, aquel que logró escapar de la casa herido y sin balas, Greer le revela una amarga realidad. El hombre es un auténtico fantasma para los radares de inteligencia, pero el informe esconde un último hilo del cual tirar. Los atacantes rusos fueron acreditados y autorizados por el jefe de inteligencia Andrei Vasiliev, un exagente del FSB. Si en el mundo existe un hombre que conozca la verdadera identidad del asesino que escapó, es él. Una vez que recibe el alta médica, John regresa a las ruinas de lo que fue su hogar. Con movimientos fríos y calculados, recolecta algo de ropa, desentierra sus armas y reúne dinero en efectivo con un solo propósito en mente: iniciar su propia guerra. Su primer objetivo en la lista es Andrei Vasiliev, el jefe de inteligencia de la embajada rusa. Tras vigilar los alrededores de la sede diplomática, John localiza el vehículo blindado en el que se traslada el funcionario y comienza a seguirlo de cerca. Para deshacerse de la escolta armada que protege al diplomático, llama a los servicios de emergencia y denuncia de forma anónima que la camioneta de los guardias porta armamento pesado. John baja de su vehículo con total tranquilidad, camina hacia el objetivo y, sin titubear, comienza a rociar el automóvil de Vasiliev con gasolina. Mientras el vehículo es devorado por las llamas, John desenfunda su arma, elimina al chofer e irrumpe en la cabina trasera para interrogar al funcionario. Con el fuego rodeándolos, le exige el nombre del asesino que escapó de su casa, y tras una breve e intensa resistencia, Vasiliev finalmente cede ante el terror. Con el nombre grabado en su mente y tras ejecutar al hombre que autorizó la masacre de su familia, John decide no huir, se arrodilla en el asfalto y se entrega pacíficamente a las autoridades locales. Mientras tanto, en los despachos del Pentágono, el secretario de Defensa, Thomas Clay, observa con preocupación las noticias de última hora. Los informativos revelan que, justo antes del ataque de John, alguien filtró a los medios documentos clasificados que vinculan directamente al gobierno ruso con el asesinato de los SEALs en suelo estadounidense. En una tensa conversación, Ritter le asegura a Clay que la CIA no tiene relación con la filtración, ya que su prioridad era encubrir el incidente para evitar una crisis internacional. Ahora, la agencia teme una represalia a gran escala por parte de Moscú y dan por hecho que John tiene los días contados dentro de la prisión. Ya en la cárcel, John recibe la visita de Greer. Con una calma que resulta perturbadora, el exsoldado le asegura que cada uno de sus movimientos ha sido fríamente calculado y que, a partir de ese momento, el juego se desarrollará bajo sus propias reglas. Antes de que ella se marche, le encomienda una última misión: debe comunicarse de inmediato con el secretario Clay y entregarle un mensaje urgente. Ha descubierto una conspiración y solo revelará los detalles si el ministro de Defensa lo saca de ese infierno lo antes posible. Con la advertencia flotando en el aire, la visita llega a su fin.
John es escoltado de regreso a su celda en el ala de máxima seguridad, donde espera pacientemente la respuesta del Pentágono mientras las sombras de sus enemigos comienzan a cercarlo. Las horas pasan lentas y pesadas dentro de la celda, pero el silencio se rompe cuando un guardia se para frente a la puerta, exigiéndole a John que se levante y se ponga contra la pared. John se niega, y sabiendo perfectamente lo que viene, se prepara para recibir una paliza, se quita la camisa, moja el suelo y cubre su propio cuerpo con agua para que nadie pueda agarrarlo con facilidad. Con la respiración contenida, se pone en guardia y espera a quienes vienen a matarlo. Haciendo uso de su letal entrenamiento, y a pesar de estar en una absoluta desventaja numérica, John los reduce uno a uno con movimientos rápidos, brutales y precisos. Afuera, un grupo de policías se prepara fuertemente armado para entrar y neutralizarlo. Sin embargo, justo antes de que irrumpan, un agente enviado por Greer detiene todo. Trae una llamada de ella, quien ha conseguido que Clay ordene sacarlo de la cárcel. Finalmente es trasladado bajo estricto secreto a una reunión encubierta con el mismísimo secretario de Defensa y la directora de la CIA, Sarah Dillard. Al ser interrogado sobre qué es exactamente lo que ha descubierto, John pronuncia un nombre con frialdad: Victor Rykov, el asesino de su esposa. La directora de la CIA, desconcertada, le pregunta cómo puede saber ese nombre si ese hombre ya está muerto. En ese momento, Ritter interviene y comienza a repasar los informes sobre Rykov, detallando su pasado como agente del FSB ruso hasta el día en que supuestamente lo eliminaron. Para demostrarle a John que está equivocado, le muestra una serie de fotografías para que lo identifique, convencido de que se trata de un error. Pero John señala la imagen correcta sin dudarlo. El rostro de los presentes cambia por completo. Rykov sigue vivo. Ante la alarmante revelación, los altos mandos comienzan a idear una misión inmediata para cazarlo y borrarlo del mapa. John, sin titubear, exige formar parte del operativo, aunque su amiga Greer se opone rotundamente, argumentando que no está en condiciones físicas ni mentales para una misión de ese calibre. Él insiste con una determinación inquebrantable. Finalmente, Clay cede y lo suma al equipo de élite que viajará a Rusia con un único objetivo: deshacerse de Rykov. Pero una vez terminada la misión, John tendrá que regresar a su celda para pagar por el ataque a Baselyev. Una vez en un aeropuerto de Alemania, un agente les muestra el avión comercial en el que viajarán encubiertos hasta Moscú. Dada la alta tensión diplomática con Rusia, camuflarse como civiles es la opción más segura para no levantar sospechas. Luego de unas horas de vuelo, el capitán de la aeronave les comunica que quedan solo 30 minutos para realizar el salto. El equipo comienza a prepararse de inmediato, pero en el momento exacto en que abren la compuerta trasera, un caza de combate ruso cruza el cielo a toda velocidad y se comunica por radio con el capitán. La orden es clara: deben desviarse de inmediato al aeropuerto de Murmansk para una inspección obligatoria o, de lo contrario, su acción será considerada un acto hostil contra la Federación Rusa. Intentando ganar tiempo, el capitán responde que la comunicación se cortó y finge no haber entendido el mensaje. Con el ala destrozada, el avión en llamas y perdiendo altitud rápidamente hacia el océano, el piloto le ordena al equipo prepararse para un impacto inminente. Una vez que el fuselaje se detiene y comienza a sumergirse en la oscuridad del océano, los sobrevivientes del brutal impacto inician la evacuación de emergencia. Sin embargo, John sabe perfectamente que si pierden el armamento no habrá misión que cumplir. Ignorando el peligro, decide adentrarse en la aeronave mientras el agua inunda por completo la cabina. Tras zambullirse en las heladas aguas del mar ruso, y con el fuselaje hundiéndose cada vez más en la profundidad, John logra llegar hasta el cargamento. Utilizando los chalecos salvavidas para darles flotabilidad a las valijas tácticas, logra impulsarlas hacia la superficie justo antes de quedar atrapado. Gracias a la audacia de John, el grupo no solo salva el equipo, sino que logra abordar el bote y llegar a salvo a las costas de Murmansk. Una vez en tierra firme, buscan un refugio seguro y comienzan a poner a punto el armamento para continuar con la operación. Pero antes de dar el siguiente paso, Ricardo interrumpe al grupo y propone que todos se presenten con sus verdaderos nombres. Ante la alta probabilidad de no salir vivos de esa misión, ya no tiene ningún sentido seguir ocultándose tras nombres clave. Mientras tanto, en el punto de encuentro, Richter observa las noticias sobre el ataque al avión en el que viajaban John y su equipo. John sorprende e interroga al agente de la CIA. Le resulta sumamente sospechoso que Richter decidiera no abordar el avión y que ahora se encuentre en el refugio junto a un maletín lleno de dinero en efectivo.
Bajo presión, Ritter revela rápidamente que utilizó esos fondos para contratar a un grupo de rusos que lo ayudaran a capturar a Rykov, ya que dio por muerto al equipo de SEALs tras el atentado en el océano. Después de sopesar sus palabras, John decide darle el beneficio de la duda y lo libera. Tras superar el sobresalto, el grupo se pone manos a la obra. A bordo de una camioneta camuflada, recorren las calles rusas hasta posicionarse frente al hotel donde se esconde el objetivo, comenzando a diseñar el plan para la extracción. Al caer la noche, el equipo se mueve sigilosamente por los pasillos vacíos del edificio. De pronto, John se adelanta y deja atrás al grupo. Su verdadero objetivo no es cumplir las órdenes del gobierno, sino ejecutar su propia venganza. Con máxima cautela, se infiltra en la habitación de Rykov, topándose con los cuerpos sin vida de los agentes que lo custodiaban. Para su sorpresa, Rykov lo estaba esperando y no ofrece ninguna resistencia. En una fría confesión, le explica que tanto él como John son solo peones que sirven al mismo rey. Rykov también trabaja para la CIA, y el hecho de que ambos estén en esa habitación es la verdadera misión. Tras la detonación y la confusa revelación, el equipo se reagrupa a toda prisa para abandonar el edificio antes de que lleguen las autoridades locales. El letal fuego de un francotirador los obliga a mantenerse a cubierto mientras intentan poner a salvo a Dallas, quien ha resultado herido. John proporciona fuego de cobertura para que Franklin arrastre a su compañero, pero un segundo tirador los embosca desde otro ángulo. A pesar de la lluvia de balas, logran rescatar a Dallas y salir al pasillo, solo para descubrir que un tercer francotirador bloquea la otra salida de emergencia. Mientras buscan una vía de escape, una patrulla policial llega a la zona de conflicto. Ambos oficiales son ejecutados al instante por los mismos francotiradores, y es en ese momento cuando John comprende la magnitud de la trampa. Desde el principio, todo fue fríamente planeado. Primero querían que el gobierno estadounidense encontrara soldados rusos muertos en su propio suelo. Y ahora, si ellos mueren en ese hotel, el Kremlin encontrará las pruebas de militares estadounidenses operando en territorio ruso. Si quieren evitar un conflicto internacional a gran escala, tendrán que escapar de Rusia sin dejar ningún cabo suelto. Utilizando explosivos, John abre una brecha en una de las paredes para evadir los ataques del francotirador del pasillo. Aprovechando la cobertura, Greer entra en la habitación del francotirador pero se queda sin balas. Es entonces que una violenta pelea cuerpo a cuerpo se desata mientras John avanza tratando de no alertar a los civiles. Antes de que él pueda intervenir, Greer logra eliminar a su oponente por cuenta propia. Tras el enfrentamiento, el equipo recoge el armamento restante y cargando con los heridos, desciende hasta la recepción. Al llegar abajo, descubren que una enorme fuerza policial rusa rodea por completo el hotel, dejándolos sin ninguna escapatoria. Con Dallas exhalando sus últimos suspiros y la firme promesa de no dejar a nadie atrás, John toma una decisión radical: se sacrificará para distraer a las autoridades y permitir que los demás huyan. Sabe perfectamente que si es capturado, el gobierno lo presentará como un criminal solitario debido al asesinato previo de Vasiliev en Washington. John comienza a lanzar granadas y a abrir fuego contra los patrulleros, desatando el caos absoluto mientras el resto del equipo logra avanzar y abordar la camioneta para escapar a salvo. Con sus compañeros fuera de peligro, repele las ráfagas enemigas que lo mantienen acorralado. Tras arrojarse al interior del edificio, comienza a limpiar el lugar eliminando a los agentes rusos en una intensa y brutal batalla cuerpo a cuerpo escaleras abajo. Una vez que logra recuperar su mochila táctica, continúa abriéndose paso hasta la recepción, donde se topa con un nuevo contingente de soldados. Resguardado tras una columna, prepara una carga de demolición y arroja la mochila directo hacia la entrada principal. Aprovechando la densa humareda y la confusión provocada por el estallido, John despoja a un soldado ruso caído de su uniforme y sale al exterior camuflado entre el caos. Sin levantar sospechas, sube a una ambulancia militar y conduce directo hacia el refugio secreto, donde una sorprendida Greer lo recibe al ver que logró burlar a la muerte una vez más. Con el descubrimiento de la conspiración, el grupo escapa en un barco fuera del territorio ruso. En el trayecto de vuelta a casa, Ritter le propone a John no volver a la cárcel, lo darán por muerto, y con él desde las sombras, tal vez averigüen quién está detrás de todo esto. Días más tarde, el secretario de Defensa observa con atención las noticias sobre cómo las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia escalan rápidamente debido al ataque contra el edificio civil en Murmansk. Confiado, se levanta al baño antes de retomar su rutina habitual dentro del Pentágono.
Es en ese instante cuando John lo sorprende en las sombras, revelándole que tuvo que fingir su muerte para poder investigar a fondo quién está realmente detrás de la conspiración. Aunque John insinúa en un principio que la CIA es la culpable, Clay defiende a la agencia asegurando que su directora, Sarah Dillard, jamás sería capaz de semejante traición. Sin embargo, a medida que John le expone detalles ultra secretos de la operación en Rusia, datos que ni siquiera la comandante Greer incluyó en el informe oficial, la falta de sorpresa de Clay confirma que conoce detalles que no debería saber, dejando al descubierto su implicación. Tras dejarlo inconsciente, John lo sube a su propio vehículo. Cuando el secretario de Defensa finalmente despierta, se encuentra atado mientras John le revela con frialdad que se dirigen hacia su casa para visitar a su esposa e hijos. Con esa demoledora amenaza sobre la mesa, le exige que confiese el verdadero motivo por el cual ordenó eliminar a su esposa embarazada, a su equipo de SEALs, y que fue lo que le prometió a Rikov para convencerlo de inmolarse en el hotel. Sin más opciones y acorralado por el pánico, Clay expone la oscura razón detrás de toda la conspiración. Las grandes guerras del pasado convirtieron a Estados Unidos en una potencia económica y militar, mientras que la constante amenaza de la Unión Soviética mantuvo al país unido y con un propósito durante décadas. Para el secretario, el problema del mundo actual es que la mitad de la población estadounidense cree que el enemigo es la otra mitad simplemente porque ya no tienen un rival externo contra el cual luchar. Para revertir esa división interna, Clay y sus aliados diseñaron un plan destinado a fabricar una nueva amenaza a gran escala, sembrando el miedo en la población para unificar nuevamente a la nación bajo un objetivo común. Una vez que obtiene la escalofriante confesión, John le revela que le hizo una última promesa a su difunta esposa. El hombre que ordenó su ejecución diría su nombre antes de morir. Con el agua del río ingresando a la cabina y hundiéndolos en la profundidad, John le exige a Clay a gritos que pronuncie el nombre de su esposa. Allí, en la densa calma del oscuro río, espera pacientemente a que Greer aparezca en el agua para rescatarlo, asegurando tanto su vida como la grabación con la confesión del secretario. Días más tarde, y luego de que Ritter entregue la evidencia ante las más altas autoridades de la CIA, John recibe una nueva identidad y pasaporte de cortesía. Dejando atrás de una vez por todas los fantasmas de su antigua vida, el exsoldado se pierde entre la multitud listo para comenzar desde cero. Espera, no te vayas. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte más resúmenes como este.